¿Qué es más importante, la unción o el poder? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Medina y te doy la bienvenida a este episodio más de Leer y Practicar. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 10 del libro Cuando el cielo invade la tierra. Este capítulo se llama Integridad y Poder. Así que comenzamos. El pastor Bill Johnson dice de esta manera: en la mayoría de los casos, nuestro estilo de vida cristiano puede ser practicado por personas que ni siquiera conocen a Dios. Y hay muchos videos o audios o imágenes en internet que nos confirman este paso, en los que, como hablábamos en episodios anteriores, solamente se ve al cristianismo o a Jesús como un pensamiento filosófico. Se cree que las enseñanzas de Jesús son universales, pero muchas personas ven la vida de Jesús solamente a través de sus enseñanzas filosóficas y no a través de sus enseñanzas de estilo de vida. Y eso es lo que está reflejando aquí el pastor Bill Johnson, donde las personas pueden llevar su estilo de vida aunque ni siquiera conozcan a Dios. Y es que muchos cristianos están tratando de impresionar a Dios, lo dice el pastor Bill Johnson. Tratamos de impresionar a Dios juzgando el carácter de los demás o estableciendo parámetros para vivir de cierta manera. Dice el pastor Bill Johnson: el carácter se moldea por medio de la obediencia. Mateo 10:8 dice de esta manera: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Muchos creen que lo único que un cristiano debe forjar es su carácter, y no es así. Mateo aquí nos dice que debemos sanar enfermos, resucitar muertos, curar leprosos, y quizá lo veamos muy distante, ¿no? Quizá lo veamos muy imposible de lograr o muy difícil de lograr, y yo lo entiendo. Creer en milagros es difícil. Es un reto enorme creer que Dios puede hacer algo más allá de lo que nosotros podemos ver o imaginar. Pero es por esta razón que debemos obedecer la voluntad de Dios, porque a través de la obediencia se moldea nuestro carácter. No tratemos de impresionar a Dios, porque nadie es perfecto, nadie es capaz de hacer algo que impresione a Dios. La unción es una clave para el crecimiento espiritual. Un carácter como el de Cristo nunca puede desarrollarse en plenitud si no servimos bajo la unción. Ninguna organización es fuerte si no logra disciplinar a sus miembros. Aquí hay dos cosas importantes. Estamos hablando de la unción y la disciplina. Nadie puede desarrollar el carácter de Cristo. Muchas personas están buscando tener el carácter de Cristo. Muchos cristianos están buscando tener el carácter de Cristo, pero ninguno de ellos es capaz si no sirve bajo la unción. Hablamos antes de la unción. ¿Qué es la unción? La unción es ser untado por Dios, ser untado por la voluntad de Dios. Y esa unción no va a venir a nosotros a menos que nosotros podamos lograr tener, o más bien lograr, a menos que nosotros podamos servir bajo esa unción. Por esta razón necesitamos disciplina. Ahora, disciplina no se trata de castigar a alguien. Disciplinar a una persona es someterlo precisamente a una serie de actividades, a una serie de cosas que lo van a mantener cerca de Dios, que lo van a llevar cerca de Dios. Así que no confundamos la disciplina con el castigo. No pretendamos que alguien está siendo disciplinado cuando está recibiendo un castigo por portarse mal. Para disciplinar a alguien tenemos que enseñarle a vivir la voluntad de Dios, porque no puedes simplemente juzgar las fallas de carácter de una persona. Ninguna de nuestras fallas de carácter está a la altura de lo que Dios necesita o de lo que Dios quiere. Precisamente por eso necesitamos a Jesús. Y una clave del crecimiento espiritual es que vivamos sirviendo bajo la unción. No es garantía de que no tendremos errores el servir bajo la unción. Claro que tenemos errores y claro que muchas fallas de nuestro carácter son necesarias de corregir, pero la disciplina es la otra herramienta que debemos utilizar, tanto como líderes de algún ministerio o pastores de alguna iglesia, o
tanto como líderes de algún negocio, de si tú eres un empresario y no tienes la disciplina de enseñarles a tus empleados cómo es hacer la voluntad de Dios en ese negocio, entonces no esperes que ellos sepan cómo hacerlo. Obviamente todos tenemos nuestras limitaciones. El diablo solo trabaja para copiar o distorsionar las cosas. Los abusos de una persona nunca justifican la negligencia de otra persona. Aquí podemos ver que el enemigo de Dios está tratando de distorsionar la vida cristiana, trabajando ¿qué? Con una copia. Aquí en México se da mucho lo de los hechiceros y los brujos, aquellos que hacen milagros, y hay mucha gente que va a verlos todavía. Hay mucha gente que cree en ellos. Y es curioso porque los cristianos no creen en el poder sobrenatural precisamente por culpa de lo que el diablo está haciendo, que es una imitación. Porque el hecho de que ellos abusen del poder que fue dado o que es dado a través de un espíritu y que puede sernos dado a nosotros a través del Espíritu Santo, que también puede ser abusado por otros pastores u otros ministros, no significa que yo no lo haga. Es como, ay, pues como no quiero ser como él, no lo hago. No, Dios nos dio a todos esa tarea de llevar su evangelio, pero con poder. Precisamente Lucas 18:8 dice, les digo que pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? No con poder, no con el carácter perfecto, no. ¿A cuántas personas con fe? Dios está esperando encontrar a alguien que tenga fe cuando Jesús regrese. Y tú serás una persona de fe, una persona que cree que Dios es todopoderoso, que cree que Dios es bueno y que lo vive aunque los resultados que espera no se logren. Precisamente esa es la pregunta de este versículo. ¿Cuántas personas? A lo mejor tú dices que tienes fe, pero no tienes la fe suficiente. Y eso es lo que el Espíritu Santo puede lograr en nosotros. Pero para eso tienes que forjar una relación con Él y vivir sirviendo bajo su unción. ¿Cuál es el propósito del poder? Según Romanos 6:11, así también ustedes deberían considerarte muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Dice el pastor Bill Johnson, si estoy muerto para algo, no necesito poder para vencerlo. Y eso es el punto. Muchos cristianos se cuidan de no pecar. Y Dios no nos mandó o no nos salvó, no nos dio su gracia para que nosotros nos preocupáramos por el pecado. Dios nos dio su gracia para que nos acercáramos a Él. Dios nos dio el acceso libre para presentarnos delante de Dios, para separarnos del pecado, para separarnos de todo aquello que nos alejaba de Dios. La oportunidad es esta, que nosotros podemos acercarnos a Dios. Una vez cerca de Dios, entendemos que el propósito del poder es acercarnos todavía más a Dios. El propósito del poder no es que tú presumas, ya lo hemos visto en episodios anteriores. No es que tú seas el más inteligente y que seas el más capaz y que todo el mundo te alabe por los milagros que haces. Ese no es el objetivo del poder. El objetivo del poder es mostrar el amor de Dios. Precisamente por esta razón debemos construir una relación con el Espíritu Santo. El pastor Bill Johnson dice esto: el pecado se define de dos maneras: hacer cosas malas y no hacer cosas buenas. Santiago 4:17 dice esto: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es interesante que Dios no esté definiendo el pecado únicamente como las cosas malas, sino como también no hacer cosas buenas. El pastor Bill Johnson dice: cuando el Espíritu Santo está dispuesto a dar salvación, sanidad y liberación, debemos fluir con Él. ¿Esto qué significa? Que a través de nuestra relación y nuestra obediencia, el Espíritu Santo puede traer sanidad y salvación y liberación a las personas. Pero para esto debemos hacer las cosas que Él pide. Por eso, no hacer lo que a Dios le agrada es tan malo como hacer lo que a Dios no le agrada.
Por lo tanto, debemos buscar un encuentro con Dios. El pastor Bill Johnson dice esto: en la práctica, el diablo de muchos cristianos es más grande que su Dios. No necesita mucha explicación, pero es que es verdad. Muchos cristianos se preocupan más por las obras del diablo. Hay libros que hacen referencia a cuáles son las obras del diablo, pero a eso no nos mandó Dios. Dios no nos mandó a vigilar al diablo. Debemos dejar de creer eso. Dios no nos mandó a vigilar al diablo. Dios nos mandó a hacer su voluntad. El pastor Bill Johnson dice que mi vida refleja lo que veo en mi corazón. Si yo estoy constantemente viendo que esto está mal, esto no es de Dios, eso no habla de que yo sea bueno. Eso habla de dónde está mi corazón. Y mi corazón está lleno de esa oscuridad, viendo o buscando la falla de los demás antes que las cosas que debo hacer. El pastor Bill Johnson dice: la vida de poder es una vida de permanecer en Cristo. El cristianismo no es para gente que cree que se va a terminar su primer amor y de pronto ya no va a querer hacer la voluntad de Dios. No, al contrario. Debemos permanecer en Cristo. ¿Y por qué es permanecer en Cristo? Precisamente permanecer en una relación constante con Él. Vivir como Él vivió, no solamente hablando de sus enseñanzas, sino también haciendo lo que Él hacía. Debemos hacer lo que Jesús hacía. Luego, el pastor Bill Johnson nos cuenta un poco acerca de su historia, cómo fue sus primeros encuentros con Dios. Y él aprendió algo. El favor de Dios algunas veces se ve diferente desde la perspectiva del cielo que de la tierra. Y es que él nos habla de varias visiones o sueños que él tuvo en los que él se veía, digamos, de alguna manera haciendo el ridículo, porque estaba bailando, sus pies no obedecían sus movimientos. Esto no siempre pasa, pero si llegase a pasar, eso significaría que Dios está con él. Y entonces el pastor Bill Johnson hace una oración en la que no le importaba perder su reputación por obedecer a Dios, por recibir más de Dios. Y es lo que nosotros debemos hacer. No se trata de qué Dios puede hacer por mí, se trata de qué puedo hacer yo para recibir más de Dios, para tener una mejor relación con Él. Cuando yo tengo una mejor relación con Dios, evidentemente voy a tener esa bendición. ¿Cuál? Pues estar con Él, aún por encima de nuestra reputación. Y a veces lo que nosotros creemos que Dios nos pide, en contraste con lo que realmente Dios nos pide, es muy diferente. A veces nos va a tocar ir contra la corriente. El pastor Bill Johnson dice: la pasión bíblica es la mezcla de la humildad, hambre sobrenatural y fe. Esto habla sobre la pasión. Es una mezcla entre la humildad, hambre sobrenatural y fe. Son tres cosas, no es una. No solamente se trata de ser humildes, no, se trata de tener hambre por cosas, se trata de tener hambre por cosas sobrenaturales. Se trata de tener la fe de que esas cosas sobrenaturales van a llegar. Puede ser que no lleguen, pero yo tengo esa fe de que ocurra. El pastor Bill Johnson dice: buscaré la sanidad hasta que llegue o hasta que la persona se vaya con el Señor. A veces tenemos miedo de los resultados. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante, pero tenemos miedo de los resultados. Sin embargo, el ministerio de la sanidad no llegará a nada si tememos al fracaso. El ministerio de las sanidades y prodigios no llegará a nada si tememos al fracaso. Esto lo dice el pastor Bill Johnson. Si tú tienes miedo al fracaso, tienes el riesgo de perder esa oportunidad de recibir de Dios una bendición. Por esta razón nosotros debemos sobrepasar el miedo. Y a lo mejor hoy día oro por alguien enfermo y ese enfermo no se sana. Sin embargo, eso no debe desanimarme. Yo debo seguir orando para que al siguiente enfermo que me encuentre, Dios lo sane o Dios pueda sanarlo.
Y no es que Dios esté decepcionado de mí o que yo esté decepcionado de Dios, me decepcione de Dios, porque se supone que por todos los que yo ore van a sanar, pero no es así. Tenemos que reconciliarnos con esa posibilidad. Y esto es lo que nos dice el pastor Bill Johnson. Por eso debemos buscar frutos. El pastor Bill Johnson dice: sea como un niño y lea las obras de quienes han tenido éxito en el ministerio de sanidad. Soy responsable de proteger lo que Dios me ha dado. Debemos aprender cómo funcionamos mejor y luego funcionar de esa forma. Las correcciones ofrecidas por relaciones importantes nos impiden caer en el engaño. No se trata únicamente de no tener miedo, se trata de vivir repitiendo esta actividad de orar por las personas que necesitan un milagro. Porque soy responsable de proteger lo que Dios me ha dado. Y esa responsabilidad solo se va a ver lograda o solo se va a ver hecha cuando yo actúo en función de esa responsabilidad. Y a lo mejor me voy a equivocar muchas veces. No debo temer al error, no debo temer al fracaso. Debo aprender. Y hay dos formas de aprender, tanto de mí mismo, porque yo me conozco, yo sé cómo funciono mejor. Y las personas que están cerca también saben cómo funciono. A lo mejor no es lo mío sanar enfermos. Entonces no puedo aferrarme. Y no porque no se pueda. A lo mejor oro por 20 personas y solo se sana uno, ¿no? A lo mejor lo mío es dar palabras proféticas. O a lo mejor lo mío es una enseñanza sobrenatural. Y es bueno. O sea, realmente tenemos que saber cómo funcionamos y funcionar de ello. El ministerio de sanidad no va a tener éxito para todos, pero debemos aprender de aquellos que han tenido éxito en ese ministerio. Debemos reconciliarnos con esta pregunta. ¿Y si nada sucede? Pues, si nada sucede, ni modo. A veces no tenemos la unción suficiente, a veces no tenemos la fe suficiente, o simplemente a veces Dios así lo decidió. Nunca vamos a saber, no vamos a entender la respuesta correcta, pero debemos prepararnos no solamente de la letra o de lo que dice la Biblia, sino también de lo que dice el Espíritu. El pastor Bill Johnson dice que una palabra sin poder es letra, no espíritu. Segunda de Corintios 3:6 dice: Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina con muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Esta es la verdad. El Espíritu da vida. Y debemos vivir en función de esa vida. Debemos vivir siguiendo la voluntad de Dios para la vida de las personas. Como entendiendo no solamente lo que dice la Biblia a través de la exégesis bíblica, también debemos entender lo que dice la Biblia a través del Espíritu. Por esta razón debemos obedecer la voluntad de Dios. Así que la oración es el camino al poder. Dice el pastor Bill Johnson: algunas de nuestras oraciones son demasiado generales. Dios podría contestarlas sin que nosotros nos diéramos cuenta. ¿Te has dado cuenta de cómo has orado últimamente? ¿Qué es lo que le has pedido a Dios? ¿Son cosas para ti? ¿Son cosas para otras personas? ¿Son cosas que quieres hacer para que todos los demás sean humillados? ¿O realmente estás buscando servir a Dios cuando tú oras? La oración es la forma en la que nos conectamos con Dios, es verdad. Pero muchas de nuestras oraciones Dios ni siquiera las escucha porque no tienen sentido. Y el sentido solamente se lo da cuando esa oración lleva un propósito. A lo mejor el propósito es que yo sea una mejor persona, para que siendo una mejor persona pueda demostrar un mayor poder. A veces no vamos a tener que orar para recibir poder. A veces simplemente tenemos que orar específicamente. A lo mejor yo tengo el sueño de sanar enfermos de cáncer. Yo no voy a orar para que Dios me dé el don de sanidad, sino que yo voy a orar para que Dios me dé la capacidad de sanar enfermos de cáncer. Entonces,
Ese es el camino que yo debo de seguir. Esto es lo que debemos ver. Pague ahora o pague después. El pastor Bill Johnson dice esto: escuchamos mucho hablar de lo que cuesta la unción, pero la ausencia de poder es mucho más costosa. Y es verdad. Escuchamos muchas personas dicen que la unción te va a costar todo, pero no tener la unción es todavía más costoso. Más adelante en el siguiente episodio o en los siguientes episodios estaremos hablando de eso. Así que, por favor, tenemos que prestar atención. Hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Recuerda que estamos hablando sobre el libro Cuando el cielo invade la tierra. Puedes seguirme en todas mis redes sociales como Luis Medina EC311 o puedes seguir a Proyecto Alfa como Proyecto Alfa Blog y también puedes visitar nuestra página como proyectoalfablog.com. Así es que espero que estos episodios sean de mucha utilidad para ti. Te estaré dejando detalles para que puedas suscribirte a nuestro newsletter y para que puedas recibir un asombroso regalo de un libro y que este regalo te pueda servir a ti y que puedas comenzar unos nuevos hábitos en el 2021. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos la próxima.